Un abrazo para toda la Alianza Evangélica. Ahí está. Y es más, No ha respondido a la pregunta. es más, le pido a toda la Alianza Evangélica que te ayude. Todos que te ayuden. Todos que te ayuden. Si acá la señorita Mónica me muestra un solo pasaje en la Biblia que justifique la sola escritura, me voy a congregar con ella. Dale, uno. Tenemos 10 minutos. Te espero. Mándale mensaje. Ay, lo dejamos pendiente. No, no, pero si tenés ahora la Alianza Evangélica, Respóndeme pediles. la pregunta con la que yo subí. Yo Pero yo te... tengo una pregunta. Y te la respondí. Te la respondí. Te la respondí. Te la respondí. Si no te gusta mi respuesta, es otra cosa. Porque puede ser que no te guste mi respuesta. Si no te gusta la respuesta, es otra cosa. Ahora, yo te hice una pregunta. Necesito un solo pasaje en la Biblia. Uno. Tenés toda la Alianza Evangélica. Dale. Uno. Es más, yo me sumo a la Alianza Evangélica si me mostrás un solo pasaje en la Biblia que enseñe la sola escritura. Uno. Dame uno. Uno. Ya, pero... Uno. Te estoy esperando, dale. Me quedan 9 minutos. Es que me tengo que ir. Uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos. Vamos. Está toda la Alianza Evangélica. Toda la Alianza Evangélica. La Alianza Evangélica, oye, no estoy hablando con nadie de la Alianza Evangélica. Pero si recién le mandaste saludo. Solamente le he mandado un saludo a toda la Alianza Evangélica que seguramente va... Bueno, pero mandá un grupo de WhatsApp, un mensaje, algo. O vos misma, dale. Un solo pasaje, dale. No tiene que ser tan difícil. Uno de mis celulares. Uno solo. Uno solo. Tan lejos mis celulares. Oh, mira, qué lástima. Alguien te alcanzó un libro, pero no te pueden alcanzar el celular. Qué macana, che. Voy por mi celular. Bueno, dale, Ya, dale. Mirá, pero me quedan 8 minutos. Dale, no seas mala. A ver, espérame un ratito. Él quiere sola escritura, pero no me responde. Un solo pasaje. Uno solo. sido Te lo respondí, te lo respondí. literal o Te lo respondí. Estamos esperando a la señora Mónica que nos... Pero no quiere. Él ni siquiera te respondía. Él ni siquiera te respondía. No, quiere que busque un versículo de toda la escritura. ¿Sí? Es una escritura. No quiere. Ya tengo una. Le pregunté a la IA, qué bueno. ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién? A la IA. ¿A la IA? Para que me haga recordar, sí. Pará, me encanta, me encanta. Le preguntaste a la IA un pasaje, a la inteligencia artificial le preguntaste un pasaje en la Biblia que justifica la sola escritura. Ok, a ver. Le pregunté, claro. Pará. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dazan Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Vamos a Timoteo. Según de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Por qué ese versículo va a hablar acerca de la sola escritura? Porque la sola escritura sabemos de que postula de que la única palabra, de que la única autoridad infalible es justamente la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos que el magisterio y todos los demás no? Porque ellos se pueden equivocar, porque somos tú y yo personas falibles que en algún momento podemos hacer alguna doctrina falible. Bien, ¿por qué? Porque acá dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la inspirada por Dios. Entonces Dios no se puede equivocar, la escritura no se equivoca. Ustedes sostienen de que la escritura es infalible y es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Entonces, la escritura enseña al magisterio, enseña a los apóstoles, le enseña a todo el mundo, le enseña lo que hay que hacer. También los reprende y los corrige. Entonces, si el magisterio es infalible, no podría ser corregido, no podría ser enseñado, no podría ser reprendido. Pero ¿quién reprende al magisterio? ¿Quién reprende a la iglesia? La escritura. La escritura reprende al magisterio, reprende a la iglesia y a todo tipo de autoridad. Es la escritura la que lo va a corregir. ¿Con qué corregirá el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué cosa nos alinea a la verdad?
¿Qué cosa nos une otra vez a la verdad? ¿Qué cosa nos pule a la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué corrige a la iglesia? La palabra. ¿Qué corrige al magisterio? La palabra. Cuando el magisterio se le ocurre un dogma por ahí, ¿qué cosa nos puede decir si esa visión es correcta o incorrecta? La palabra. Entonces, ahí tenemos en 2 de Timoteo un versículo que fundamenta la sola escritura. Recuerda, este texto te está diciendo de que quien corrige al magisterio, quien corrige a la iglesia, es la palabra. Entonces, si el magisterio fuera infalible, no necesitaría corrección. Si la iglesia fuera infalible, no necesitaría corrección. Pero el Espíritu Santo corrige a la iglesia, porque recuerda que la obra del Espíritu Santo justamente es redarguirnos. Entonces, si el Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? A través de la palabra. ¿Querías un texto que nos fundamente sobre la Escritura? Te lo he dado. Bienvenido al protestantismo. ¿Ya está? ¿Terminaste? Sí. Bien. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, en ningún momento sostiene sola escritura, no dice solamente la escritura, no lo dice ni de forma explícita ni de forma implícita, dice únicamente toda escritura. Bueno, pero ahora me estás interrumpiendo a mí, yo te escuché atentamente porque me parece súper interesante lo que estás enseñando. Te estás sentando en un banco de soloísmo bíblico. Pero discúlpame, es lo que dice el texto. Mira, el texto lo leo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habla de la utilidad de la escritura, de para qué es útil la escritura. Dado que la escritura es palabra de Dios, obviamente el resultado de reflexionar en las escrituras es de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero no es lo único. Fíjate que la misma Biblia no enseña que lo único sea la escritura. Pero ahora déjame hablar a mí. Ahora me tenés que dejar hablar a mí. Ahora me tenés que dejar hablar a mí porque yo te escuché todo tu desarrollo. Entonces no es lo único que lleva a la perfección al hombre de Dios. Porque cuando leemos Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ende, la perfección de los santos, la perfección de la que habla también 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, no es solamente la escritura la que lo da. La corrección no solamente la encontramos en la escritura, porque el texto nunca enseña solamente la escritura, dice toda escritura. Claro, nosotros también, como católicos, creemos que la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Ahora, la Biblia también enseña de que los ministros instituidos por el mismo Dios llevan a cabo una obra que es para la perfección de los santos. Efesios 4:11 y 4:12. Por ende, la idea de únicamente la escritura no está presente en el texto. Cuando yo te digo a vos, presentame un solo pasaje en la Biblia, uno solo, en el que enseñe sola escritura, tu mejor caballito de batalla fue 1 de Timoteo capítulo 2, verso 16. Y vos decís, pero hermana, eso no dice en ningún momento solamente la escritura. Ahora, yo necesito de que me dejes de interrumpir para poder desarrollar mi idea y después con justificación tomás mi idea y me respondés. ¿Te parece bien? Bien, buenísimo. Entonces, acá en ningún momento, ni siquiera de forma explícita o implícita, trae a colación el caso de únicamente la escritura. Y cuando me refiero únicamente a la escritura, no estoy apelando a un tipo de soloísmo bíblico tal y como vos lo sostenés. Porque en última instancia, así como Carlos Veloz lo cree y lo confiesa, yo también creo de que la sola escritura lleva a un soloísmo bíblico. Pero entiendo tu postura, la respeto, pero no estoy sosteniendo eso. Aquel que sostiene sola escritura afirma de que únicamente la escritura es fuente o autoridad infalible en materia de fe o moral. En este pasaje no dice absolutamente nada respecto a eso. No lo dice. No dice absolutamente nada de que la Biblia o la Escritura sea la única fuente infalible. Ahora vos decís, no, lo que pasa es que nosotros creemos en la Escritura porque es infalible y en cambio ustedes creen en hombres falaces como vos y yo, o falibles, perdón, como vos y yo. Es que los apóstoles, sin la asistencia del Espíritu Santo, también serían hombres falibles como vos y yo. ¿Acaso eran superhombres? ¿Acaso eran hombres dotados de un tipo de sustancia que los haga inertes al error? No, era por asistencia del Espíritu Santo que podemos esperar de ellos infalibilidad. Es lo mismo que creemos respecto al magisterio de la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿por qué me vivís interrumpiendo cuando yo te escuché atentamente y ahora es mi momento de responder la mentira que acabas de decir?
Entonces, nuevamente, lo que sostiene la Iglesia Católica no es que hay hombres que sean superdotados con algún tipo de capacidad fuera de lo humano que les impida caer en el error. No, hay infalibilidad en la Iglesia porque hay una asistencia especial del Espíritu Santo que impide que caigan en el error. Lo mismo que sucedió con los apóstoles en el momento en el que fueron inspirados. Los documentos escritos por los apóstoles son infalibles porque hay una asistencia especial del Espíritu Santo en el agiógrafo de tal forma que le impide caer en el error. ¿Por qué? Porque lo está asistiendo de forma especial, lo está inspirando. Entonces siempre se confía en la infalibilidad, no por la capacidad del hombre falible, sino por la capacidad del Dios infalible que asiste o actúa de manera particular, especial con un determinado individuo o grupo de individuos. Entonces, a mí se me hace, número uno, que no conoces cuál es la postura católica. Número dos, no me podés demostrar la sola escritura con la Biblia. Número tres, si no me podés demostrar que la sola escritura sea bíblica, las consecuencias de la sola escritura tampoco podés justificarla. Por eso es que yo, y con esto cierro porque tenés muchas ansias de responder y me estás interrumpiendo cuando yo te escuché atentamente, por eso es que yo nuevamente y en reiteradas oportunidades digo, la gran discusión entre católico y evangélico no tiene que ver con cualquier doctrina que no sea la autoridad, la sola escritura. ¿Por qué? Porque en definitiva, si la libertad para interpretar pudiese ser una idea relativamente justificada, tendría que demostrarse la sola escritura con las escrituras. Pero dado que ustedes no pueden demostrar la sola escritura con las escrituras, no pueden justificar la libre interpretación. Por ende, toda interpretación que esté en desacuerdo con lo que ha enseñado la Iglesia que existe hace 2000 años porque Cristo la fundó, está injustificada. Y tu doctrina de la Eucaristía está injustificada porque no está en consonancia con la única Iglesia que Cristo fundó. Porque la sola escritura es falsa. Porque estoy basando en la escritura. Nope. Ahora, ¿por qué? Mira, algo que tú dijiste acerca de la sola escritura es que los apóstoles no podían fallar porque eran inspirados. Entonces, cuando ellos enseñaban, no fallaban. Pero Pablo dijo, incluso yo me puedo equivocar. Incluso yo puedo fallar. Entonces, no le crean a nadie, así baje un ángel del cielo y te venga a predicar un evangelio diferente. No, básate en lo que está escrito, en lo que conoces, en lo que te predicaron los profetas. No te bases en otras fuentes, en otras cosas. Y además, Pedro también se equivocó al momento de querer enseñar la práctica de vida a los cristianos. Y después es corregido. ¿Por quién es corregido? Por Pablo, basado en la escritura, en lo que ya había sido en el testimonio dado, en lo que conocían de Cristo, en lo que se había predicado. Cuando ellos predican, tienen una base, y esa base es bíblica. Entonces nosotros tenemos que descansar, toda enseñanza tiene que descansar en una base bíblica. El magisterio, la iglesia, todos tienen que estar sometidos a la autoridad bíblica. Cuando escapas de ella, ya estás saliendo del tema bíblico, ya estás fallando. Por eso que tú querías ese texto, te lo he dado. Segunda de Timoteo 16. Sí es 3:16, sí es un verso que te va a fundamentar sola escritura. ¿Por qué? Porque dice que es útil para corregir, para instruir. ¿A quién? Y la pregunta es, ¿a quién corrige la escritura? ¿A la iglesia? Sí, la palabra corrige a la iglesia. Si la palabra corrige a la iglesia, quiere decir que la iglesia se puede equivocar, ¿o no? Si la iglesia se puede equivocar, puede errar como Pablo erró como Pedro erró en algún momento, fue corregido por la misma escritura. Gálatas 1:8 dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, dice nosotros, o sea, los apóstoles, diferente del que yo los he anunciado, sea anatema. Entonces sí podía el apóstol, los discípulos podían enseñar algo diferente, pero no podían regirse en la palabra de ellos, sino tenían que regirse a lo que se les había enseñado, que era un solo testamento de Cristo, un solo evangelio. Ahora, habías mencionado de que segunda de Timoteo solamente puede ser utilizado como algo para santificarnos. No, porque esa corrección, nosotros podemos caer en el error. La iglesia puede caer en el error y lo has visto por muchos años, que puede caer en un error. Pero ¿qué es lo que la afina? ¿Qué es lo que te dice esto sí y esto no? La escritura. ¿Qué es lo que le dice el magisterio? Esta doctrina sí, esta doctrina no. La escritura. ¿Qué es lo que le dice a los papas? Esto sí, esto no. La escritura. Toda autoridad tiene que descansar en la base
de la Escritura. Eso es la sola Escritura, que todos los demás tienen que ser regidos, afinados, pulidos y marcados por la Escritura. Entonces, magisterio, iglesia, ¿pueden ser corregidos? Sí. ¿Por quién? Por la Escritura. ¿Por qué? Porque es la única, infalible. ¿Por qué? Porque es la inspirada, la palabra profética más segura. Entonces, como es la más segura, las demás, ¿qué pasa? Pueden caer en el error. El hombre se puede equivocar. El hombre puede decir, esta vez fue inspirado y esta vez no fue inspirado. ¿Y cómo vas a saber cuándo fue inspirado y cuándo no fue inspirado? ¿Cómo vas a saber cuándo fue iluminado y cuándo no fue iluminado? Por la Escritura. La Escritura es la regla, es el principio, por eso, que te va a decir si está correcto o no está correcto. Si te están predicando la palabra o no te están predicando la palabra. Si te están predicando el mensaje de Cristo o no te están predicando el mensaje de Cristo. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, no te apartes de lo escrito, de la ley, no te apartes de lo que ya conoces, de lo que se te ha sido predicado. Y lo regresaba. Por eso un grito de la Reforma fue, vuelvan a las fuentes. Y por eso, algo que hizo la Iglesia Católica fue quitar la Biblia del pueblo, ¿recuerdas? Entonces, para que el pueblo pudiese saber, y católicos que me escuchan, aprovecho, para que ustedes también puedan saber si lo que se les está predicando es lo escrito, es el mensaje de Dios, es necesario que el pueblo conozca la Escritura. Es necesario. Entonces, por eso, 2 de Timoteo 3:16, sí es un versículo que te va a fundamentar la sola Escritura, porque la Escritura es totalmente útil para corregirte, para enseñarte, para redarguirte, y para corregir al magisterio, y para corregir a los obispos, y para corregir a los pastores, y a todo predicador, y a todo youtuber. La sola Escritura, la Escritura es infalible. Entonces nos puede corregir y nos puede regresar a toda verdad, porque el Espíritu Santo, recuerda, esa es la chamba, la obra del Espíritu Santo que inspiró la Escritura, nos guía a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a la Escritura, te va a guiar porque el mismo Dios no puede ir en contra de su Escritura. Y nosotros tenemos magisterios, tienen ustedes concilios que se contradicen entre ustedes, que salen de la enseñanza bíblica. Por eso te das cuenta que hay dogmas que no son bíblicos, que están basados en libros apócrifos. Entonces no son doctrina, no es una enseñanza bíblica los dogmas que ustedes tienen. Por eso le decimos, sea la Escritura la base. La base tiene que ser la Escritura. El principio tiene que ser la Escritura. La regla que te diga entre verdadero y falso tiene que ser la Escritura. Bien. Así que, última, una pregunta ya cortándote acá. Porque pero pará, no, pará. Ahora tengo que responderte yo. Sí, debe ser. Pero voy a preguntar para que puedas responder porque no he hecho ninguna pregunta. Te pregunto, ¿la Escritura puede corregir al magisterio de la Iglesia? ¿Es útil para corregir al magisterio de la Iglesia? ¿La Escritura corrige al magisterio de la Iglesia? ¿Sí se entendió? Sí, se entendió. Bueno, a ver, acá dijiste un montón de cosas que no tienen sentido. Primero, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, no dice en ningún momento ni en forma explícita ni implícita que únicamente o solamente la Escritura. Dice toda Escritura, pero es que yo soy católico, creo que la Biblia es palabra de Dios. De hecho, nosotros todos los cristianos heredamos la Biblia de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo un católico va a negar que la Biblia sea útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para perfeccionar a los santos? ¿Cómo vamos a negar eso si los católicos fueron los que armaron la Biblia? Y los católicos son los que arman la Biblia como resultado de creer de que cada uno de estos libros son inspirados por Dios. ¿Cómo no vamos a creer de que cada libro inspirado por Dios es útil para redarguir, para corregir, para perfeccionar y demás? Es obvio eso. Ahora, eso no implica sola Escritura. Sola Escritura no significa que creamos en que la Biblia es útil para redarguir, para corregir, para perfeccionar. No, eso lo creemos tanto católicos como protestantes. Ahora, sola Escritura lo que significa o lo que afirma es que solamente la Escritura es una autoridad infalible. Y eso el texto no lo dice. Lo vuelvo a leer para si hay algún despistado. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La gran pregunta es, en ese pasaje, ¿hablan cualquiera de las traducciones bíblicas que tengan, si tienen en arameo, en siriaco o en lo que sea? En todas va a coincidir lo que dice. Y en ninguna dice
de que solamente la Escritura es esto, en ninguna. Por eso los católicos usamos la Escritura, por eso los católicos rezamos la Escritura, por eso los católicos oramos con las Escrituras, por eso los católicos en cada misa leemos las Escrituras, por eso es que en los católicos veneramos a la Escritura. Fíjate qué interesante que es, porque ¿quiénes son los que aman más la Escritura? Son aquellos que la veneran. ¿Los protestantes veneran la Escritura? No, somos los católicos los que la veneramos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces fíjate si nosotros vamos a llegar a creer o a pensar de que la Escritura no es útil para esto. Ahora, eso no implica ser sola Escritura. Sola Escritura es afirmar que únicamente la Escritura es infalible, pero eso el texto no lo dice. Por otro lado, hay varias cosas que dijo, otra vez, si yo te escuché atentamente, la ansiedad la tenés que manejar porque si no, vamos a tener un problema. Vos fíjate que acá la señorita Mónica dijo un par de cosas que no las puede justificar. Ella dice, toda enseñanza debe tener base bíblica. Ok, ¿dónde la Biblia dice eso? Toda enseñanza debe tener base bíblica. ¿Dónde la Biblia dice eso? Y es más, ¿la sola Escritura tiene base bíblica? No, no lo tiene. Entonces la sola Escritura es una enseñanza que no tiene base bíblica, pero ella cree que toda enseñanza debe tener base bíblica. Lo llamativo es que la sola Escritura no tiene base bíblica. Entonces, ¿ven que es una gran contradicción esto? Es una contradicción que no pretenden discutir o analizar profundamente porque se les cae el negocio. Se les cae el negocio. Por otro lado dice, la regla debe ser la Escritura. Nuevamente, ¿dónde la Biblia dice? ¿Dónde la Escritura dice que la regla debe ser la Escritura? ¿A dónde lo dice? No lo dice la Biblia, se lo sacó de su imaginación, pero no lo dice la Biblia. Por otro lado dice, toda autoridad debe descansar en la Escritura. Nuevamente, ¿dónde la Escritura dice que toda autoridad debe descansar en la Escritura? De su imaginación nuevamente. No lo dice la Biblia, no lo dice. Ahora, obviamente todo lo que creemos, nosotros afirmamos de que tiene en mayor o en menor medida una base bíblica, un respaldo bíblico. Claro que sí, pero no quiere decir eso sola Escritura. Por eso es que ellos no pueden demostrar con ni siquiera un solo pasaje en la Biblia la sola Escritura. Dice, es útil para corregir. Claro, es útil para corregir, según 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Pero Efesios 4:11, lo leo nuevamente, dice, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo perfeccionás? Lo perfeccionás mediante sus ministros. Por ende, la misma Biblia enseña de que la perfección, que incluye la corrección, no es solamente por la Escritura, es por la Escritura y además sus ministros. ¿Ministros de dónde? De la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia católica. Por eso es que también la Escritura, el apóstol Pablo va a enseñar de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque es útil también. En ella se encuentran ministros legítimamente consagrados, legítimamente ordenados, para justamente causar eso, corrección. ¿Usando qué? Usando obviamente la revelación. Revelación que según la misma Biblia enseña que no fue comunicada únicamente por lo escrito. Ella no lo puede mostrar a eso por la Escritura. No fue la revelación únicamente transmitido y comunicado por lo escrito. Fue también comunicado por la vía oral. Y eso lo enseña la Biblia. Yo sí tengo pasajes bíblicos que enseñan eso. Ella no tiene un pasaje bíblico, uno solo, que enseñe sola Escritura. Dice, la iglesia puede caer en el error. Bueno, ¿qué querés decir con iglesia? Ahí es donde viene el problema. ¿Qué querés decir con la iglesia? Porque si la iglesia puede caer en el error, la pregunta es, ¿cómo sabemos que no cayó en el error en otras ocasiones? ¿Cómo sabemos de que cuando la iglesia en el concilio de Nicea estaba discutiendo con los arrianos, cómo sabemos que quien resulta vencedor, la parte ortodoxa, de la cual nosotros mamamos, heredamos la cristología, cómo sabemos que no cayó en el error? Me va a decir, por la Escritura. No, los arrianos también utilizaban la Escritura. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cuál es el juez último? Y este juez último nos debe garantizar a nosotros de que en su conclusión no cae en el error, porque si no, no tendríamos ningún tipo de garantía de que la posición que nosotros abrazamos, es la correcta y no la arriana. Ese es el problema que tienen los protestantes. Por otro lado dice, ¿cómo saber cuándo algo fue inspirado? Dice, nos remitimos a la Escritura. Y eso me causó realmente mucha gracia. Me causó realmente mucha gracia porque la pregunta es, ¿cómo sabemos que Tercera de Juan fue inspirada? ¿Qué acaso la Biblia nos enseña que Tercera de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico en donde dice la misma Biblia que Tercera de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña que Segunda de Juan fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña que Primera de Clemente no fue inspirada? ¿Dónde está el pasaje bíblico que enseña cuáles son los criterios que deben cada uno de los libros que se consideran inspirados cumplir para considerarse inspirados? ¿Dónde están esos pasajes? No lo dice la Escritura. Por ende, esta afirmación que dice,
¿Cómo saber cuando algo es inspirado y es por medio de la Escritura? La Escritura no enseña eso, porque nuevamente, cuando nosotros analizamos los 27 libros del Nuevo Testamento y nos preguntamos cuál es la razón por la que cada uno de estos libros consideramos que es inspirado, la misma Biblia no te responde eso. La Biblia no te responde ni te da un listado de libros que deben formar parte de las Escrituras. No te lo da, a menos que utilices obviamente el índice para sacar esa conclusión. Después, por otro lado, dice, Pedro se equivocó en la práctica de vida con respecto, bueno, a la forma de vivir de los cristianos. Sí, y eso no tiene nada que ver con la sola Escritura. De hecho, la misma Biblia enseña de que Pablo lo exhortó. ¿Y lo exhortó por qué? Por hipocresía. Entonces, ¿qué quiere decir que la iglesia es infalible o que el papa es infalible? ¿Quiere decir que no puede caer en pecado? No. Ese es el problema de los apologistas protestantes. Es que tienen una idea del catolicismo, tienen una doctrina católica que solamente en su imaginación existe. La infalibilidad papal o la infalibilidad de la iglesia no significa que no puede caer en el pecado o que no puede ser hipócrita, como en el caso de Pedro, cuando Pablo lo exhorta. Ahora la pregunta es, ¿esto quiere decir de que Pedro enseñó la herejía? ¿Pedro era un hereje? ¿De verdad está dispuesto a sostener eso? Y si está dispuesto a sostener eso, me tendrías que mostrar algún pasaje bíblico. Ahora la pregunta es, si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles podían llegar a ser herejes, ¿cómo sabemos que no lo fueron? ¿Cómo sabemos que no lo fueron? Si no existe una autoridad fuera de la Escritura que sea infalible, ¿cómo sabemos de que cada uno de sus escritos no contienen herejía? ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Lo creemos no por fe, sino por superstición. Deseo que sea así, pero no hay una base que justifique o garantice de que esto realmente es así, tal y como los cristianos lo han creído desde siempre. Entonces, por último, el único pasaje que me ha mostrado para sostener la idea de la sola Escritura es 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, en donde no dice en ningún lugar que es solamente la Escritura. Y es más, ni siquiera, porque hay muchas veces que dicen, no, lo que pasa es que vos caés en anacronismos porque pretendés de que aparezca el título sola Escritura, la frase sola Escritura. No, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Lo que te quiero mostrar es que ni siquiera aparece de forma implícita el concepto, ni siquiera conceptualmente aparece esto defendido. Y es más, no solamente no aparece en la Biblia, sino que aparece lo contrario. Aparece la enseñanza católica. Bueno, gracias, Santiago. En Gálatas 1, 8 al 11 dice, mas si aún nosotros, ¿quiénes nosotros? O sea, Pablo y los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir que alguno de los apóstoles, incluyendo Pablo, podría anunciar algo diferente a lo que se le había dicho. Sí, podían anunciar algo diferente. ¿Qué les dice? Sea anatema. Entonces, ¿cuál es el principio por el cual ellos deben de regirse para no caer en un error? La Escritura. ¿Por qué? Porque ahí venimos, tranquilo, Santi, tranquilo, no te espantes. Otra vez, vamos a 2 de Timoteo 3:16, dice, porque toda la Escritura es útil para corregir. Y mi pregunta es, ¿corregir a quién? ¿A la iglesia? ¿A los creyentes? ¿Al magisterio? Claro que sí. ¿A los apóstoles? ¿A los obispos? ¿Por qué? Porque es la única infalible. Entonces, ¿cómo puedes corregir algo que es infalible? Ahora, algo que dijo Santi es, ¿el último juez quién es? Y esa va a ser una pregunta para ti también. ¿Quién es el último juez para ti? Para saber qué es la verdad. Para saber qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. ¿Es la iglesia, columna y baluarte de la verdad? ¿Pero es la iglesia la verdad? No. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y Cristo no es la palabra? ¿Cristo no es la palabra vivificada? ¿Hecha vida? ¿El logos de Dios? Entonces, este mensaje que comunica Dios a través de la Escritura es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cristo es la verdad, pero la iglesia es columna de esta verdad. Sostiene esta verdad. ¿Qué verdad sostiene? La verdad escrita. Columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad escrita. Pero ¿quién es juez? ¿El magisterio? ¿Es más alto que la Escritura el magisterio? Es más, tú dijiste, ¿quién es el último juez? Eso lo has dicho tú. ¿Quién es el último juez? ¿A quién vamos a apelar? La sola Escritura, por eso también hablamos de la supremacía de la palabra, pero la sola Escritura dice de que todas las demás autoridades se tienen que sentar en las bases bíblicas, se tienen que sentar en la Escritura. Ese es el principio de la sola Escritura, por eso, que es la única infalible. Entonces, magisterio, obispos y todas las demás autoridades tienen que estar basados en la Escritura. Por eso que Pablo en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, incluyendo apóstoles y Pablo, mas si aún nosotros les anuncio otra cosa que no es nada de lo que tiene que ser, de lo que es inspirado, mas si aún nosotros o un
ángel o mamita aparecida te anuncia un evangelio diferente y te dice hazme una capillita, sea Ana. Hola. 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 ¿Se fue? ¿Se fue? Parece que se fue. ¿Se fue? Se me quedó congelada. Sigue congelada. Estoy esperando, la tengo congelada porque estoy esperando a ver si vuelve. No, ahí se fue de la. A ver, me quedo esperando a ver si va a volver a entrar. Me quedo esperando a ver si va a volver a entrar. Eso a ofender a María la Gremlins. Me quedo esperando un instante a ver si va a entrar. Me quedo esperando a ver si va a entrar. Me quedo esperando, a ver. ¿Se cortó el internet? Me quedo esperando a ver si va a entrar. Ya había empezado a blasfemar y se le cortó la señal. Y se marchó. Santi ya estaba dudando de mi catolicismo, jaja. ¿Va a volver? A ver, le pasamos el enlace. Mirá. Ahí está el enlace, ¿eh? El enlace está. Ahí está. Ahí está el enlace. Estoy esperando, espero 2 minutos más. Ahí está, ahí volvió. Se te había ido. Hola, sí, Se la lleva el rapto secreto. la señal. Tranquila. Yo no me quise ir porque obviamente estabas hablando vos y te quería escuchar. Ok. Vale. Entonces, yo no sé en qué momento se me cortó y hasta dónde me escucharon. Cuando empezaste a hablar de mamita, según tus propias palabras. Ok. Cuando empezaste a ofender a los católicos y a la Madre de Cristo. En ese momento se te cortó. Dogmas y las enseñanzas, no, es que es una... María bíblica y María católica son dos versiones diferentes. Ok. ¿Por qué Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente, o sea, te sales de la tradición apostólica, de lo que te enseñaron, de lo que está escrito, que ahí la tienes escrita, la tradición, lo que se enseñó, lo que se predicó, cómo predicaba Pablo, lo tienes escrito. Si aún nosotros nos salimos de esto, sea anatema. Entonces, si alguien te dice algo diferente, el papa, el obispo, el sacerdote, incluso los pastores cristianos, ¿no? Supuestamente, algunos de ellos, cualquier persona te anuncia algo diferente, algo de lo que no fue inspirado, sea anatema. Así que, mis queridos, ¿por qué? Y vuelvo a recalcar, Segunda de Timoteo 3:16, sí es sola escritura conceptualmente, porque es la única autoridad infalible, porque solamente alguien infalible te puede corregir. Solo alguien infalible te puede corregir. ¿Y cuál es la única infalible? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, si te va a corregir un magisterio, si te va a corregir un obispo en cuanto a tu conducta cristiana, tiene que estar basado en lo que está escrito. Porque el Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Entonces tiene que ser basado. Si no está fundamentado en la escritura, no tenemos nada. Porque ¿en qué te vas a basar? ¿En qué se va a basar el magisterio para corregir? ¿En qué se va a basar la iglesia para corregir? ¿En qué se van a basar? ¿En su imaginación? ¿En la inspiración del Espíritu Santo, no? Supuestamente, ¿hay más canon? ¿Sigue inspirando el Espíritu Santo? ¿Vamos a seguir redactando el canon? ¿Vamos a añadirle a la Sagrada Escritura más escritura? Porque el canon sigue abierto y hay nuevas revelaciones.
No, no hay nuevas revelaciones, no hay más inspiración. El canon está cerrado. El canon está cerrado, mis queridos. El Espíritu Santo no sigue inspirando. Ilumina, sí. Te lleva a toda verdad, sí. Ilumina. Pero no sigue inspirando, si no, seguiríamos escribiendo el canon. Pero el canon está cerrado, pues. Entonces, magisterio es corregido por la Escritura según 2 de Timoteo. Entonces, ¿por qué 2 de Timoteo sí es solo Escritura? Porque la única infalible es la Escritura. Y el magisterio, la iglesia, los obispos, los predicadores estimados, tienen que ser corregidos, y todo cristiano y todo creyente tiene que ser corregido por la Escritura, que es la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la verdad. Y con eso hacemos batalla. Entonces, ¿con qué corregirá el joven su camino? Con guardar su palabra. Y si abrimos los Salmos, y les recomiendo, abran Salmo 119, bien grande ese texto, te va a hablar todo lo que es la Escritura. Entonces, recuerden, y nuevamente repito, 2 de Timoteo 3:16, conceptualmente son la Escritura, claro que sí. Ahora tienes a Gálatas 1:8, que también es la Escritura porque dice, mas si aún nosotros, quiere decir que Pedro, Pablo, podían equivocarse. Pero ¿cuándo no se equivocaron ellos? Cuando fueron inspirados por el Espíritu de Dios para redactar el canon que ahora tenemos, ¿no? Entonces, si ellos no se equivocaron fue porque el Espíritu Santo los inspiró. ¿Actualmente existe inspiración del Espíritu Santo? La respuesta es no. Ahora existe iluminación del Espíritu Santo. Te ilumina para guiarte a toda verdad, pero toda la verdad ya está revelada. Por eso hablamos de una revelación. Bien. Bien, entiendo. Dijiste varias... ¿no? Porque... Sí, pero la verdad que esto se puso tan bueno. Bueno, te respondo y seguimos en otra ocasión si querés. Regresamos a... No, mañana si querés volvé. Mirá, te respondo. Mira. Con guardar su palabra, dice. Mirá, ¿me permitís responderte entonces? Sí. ¿Me vas a permitir? Bien. Sí. Entonces, de la misma forma que yo no te interrumpí, te pido de que no me interrumpas. Dice, acá Mónica dijo, con guardar su palabra... respondiendo a qué, dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Este es el problema que tienen los protestantes, es que cuando la Biblia se refiere a su palabra, inmediatamente piensan de que está hablando de lo escrito, de la Biblia, como si fuera de que en el mundo antiguo se distribuían nuevos testamentos, como los gedeones que andan distribuyendo los nuevos testamentos en hospitales, en lugares carenciados y demás, y es que en el mundo antiguo esas cosas no pasaban. Cuando dice guardar su palabra, se refiere a su palabra transmitida, tanto por la vía oral como por la vía escrita. Y esto lo sostiene el Nuevo Testamento en más de una docena de ocasiones. Hay más de una docena de pasajes que en el Nuevo Testamento se refieren a su palabra o la palabra de Dios, pero lo que no pretende comunicar es que esté hablando de la escritura. La escritura no siempre la palabra de Dios no siempre significa escritura. No siempre significa la escritura. Y tendría más de una docena de pasajes en el Nuevo Testamento que dicen esto. Entonces, cuando dice guardar su palabra, no significa a memorizar lo que está escrito. Porque en el mundo antiguo no existía esa idea, esa noción. Por otro lado, dice... La escritura es la única infalible, refiriéndose nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Me gustaría nuevamente saber qué traducción es la que está leyendo, porque vuelvo a leerlo, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde dice explícita o implícitamente que sola o únicamente la escritura es infalible? No lo dice en la imaginación de ellos. Ahora, dice, ¿en qué se van a basar? ¿En qué se van a basar para la corrección? Si el Papa o el Magisterio anuncia algo diferente, sea anatema, haciéndose eco de Gálatas capítulo 1, verso 8, si no me equivoco. Estaba leyendo eso. Ahora la pregunta es, cuando vamos a Gálatas capítulo 1, verso 8, ¿Pablo está hablando de la Escritura? ¿Pablo tiene en mente la Escritura? Vamos a ver qué es lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi pregunta es la Escritura? ¿Es solamente la Escritura por medio del cual ha sido anunciado el evangelio? No, acá no dice absolutamente nada de Escritura. Por ende, claro, nosotros vamos a decir de que el magisterio, a la hora de clarificar o establecer, de formalmente anunciar cuál es la doctrina católica, tiene que basarse en la revelación. Claro que sí. Si el magisterio justamente está para eso, como administrador de la revelación,
Claro que sí, no es que de repente el Papa dice, uy, qué ganas de anunciar un dogma que no sea bíblico, y llama a los cardenales y anuncia cualquier tipo de dogma que va en contra de la palabra de Dios. No, el magisterio se tiene que basar en la revelación. Ahora la gran pregunta es, ¿la revelación ha sido transmitida fielmente y de manera infalible únicamente por la Escritura? No, y por eso es que ella no puede mostrar un solo pasaje que sostenga la sola Escritura. Ahora, la revelación ha sido comunicado por medio de la tradición y por medio de la Escritura, y claro que estas dos van a ser fuente a la hora de establecer doctrina en la Iglesia Católica. Y es que la Escritura ha sido establecida por la mismísima Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho a utilizarla? De hecho, a mí me parece que tiene menos derecho aquel que rechaza la Iglesia, tiene menos derecho a utilizar aquello que la Iglesia ha escrito. Por dar un ejemplo de la Escritura. Por otro lado dice, nuevamente apelando a Gálatas capítulo 1, verso 8, dice, los apóstoles podían ser herejes, podían llegar a ser anatemas porque pueden llegar a enseñar herejías. Y fíjense lo que dice, una locura. Siéntense y mediten en las consecuencias de lo que acaba de decir. Dice, su regla debía ser la Escritura. O sea que las enseñanzas de los apóstoles debían ser contrastadas con las Escrituras escritas por los apóstoles para ver si lo que estaban enseñando oralmente era correcto. ¿Se imaginan Pablo visitando la ciudad de Tesalónica y la gente abriendo primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses para ver si lo que Pablo está predicando está en consonancia, en armonía con primera y segunda de Tesalonicenses? Es una locura. ¿Cómo vamos a evaluar, o cómo la iglesia primitiva del siglo I va a evaluar las enseñanzas de Pablo con sus escritos, diciendo, bueno, no, pero pará, esto es lo que Pablo está predicando a viva voz, pero ahora lo tenemos que contrastar con lo que Pablo escribió para ver a ver si no cayó en una herejía? ¿Por qué? Porque ahora tenemos mayor seguridad ya que tenemos un texto escrito. ¿Escrito por quién? Por Pablo. Chicos, de verdad, esto no tiene ningún tipo de sentido. Imagínense la iglesia contrastando lo que Pablo enseña con lo que Pablo escriba. Y si Pablo está diciendo algo... No, pará. No, tenemos que contrastar a ver si es equivalente a lo que Pablo escribió, porque sabemos de que esto fue inspirado. ¿Cómo lo sabés? Y porque Pablo nos dijo que esto era inspirado, pero Pablo no se puede equivocar o no puede enseñar herejía. No tiene ningún tipo de sentido, chicos. Es circular por donde lo veas. Es que el pensamiento protestante justamente es circular, es falaz. No tiene ni pie ni cabeza, no tiene justificación. Por eso es que al día de hoy no me puede mostrar un solo pasaje en toda la Escritura. Y yo le dije, mirá, te reto a vos y a toda la Alianza Evangélica, todos los que quieran venir, vengan de a uno o todos juntos, no tengo ningún problema. Muéstrenme solo un pasaje en la Escritura en donde los apóstoles hayan enseñado sola Escritura. Por eso es que el pastor José Carlos Alpizar Valverde, que se junta con Edgar Pacheco, con Néstor Díaz, él va a decir, no, la iglesia del siglo I no era sola Escritura, a diferencia de lo que enseña Mónica, o su novio, o parte de la Alianza Evangélica. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Si entre la misma alianza se contradicen, ¿a quién le tenemos que hacer caso? En realidad a nadie, ¿no? Pero bueno, es al menos llamativo. ¿Quién es juez? Dice, ¿quién es el juez? El juez último. ¿Es más alto el magisterio que la Escritura? No, nadie dijo que es más alto el magisterio que la Escritura. Estas suposiciones las sacan porque a lo que se dedican es a refutar a la Iglesia Católica sin conocer lo que la doctrina católica enseña. ¿Acaso el magisterio de la Iglesia Católica sostienen los católicos que es más alto que la Escritura? No, para nada. No se sostiene eso. Nuevamente, la tarea del magisterio es administrar la revelación y enseñarla con claridad a los fieles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estableció pastores legítimos. Pastores legítimos que tienen como tarea, como misión, pastorear a la iglesia. Pastorear a una iglesia a la que Cristo prometió que no va a caer en el error, que no se va a corromper, sino que por la fuerza de Dios va a ser preservada. Ahora la pregunta es, a estos chicos bautistas, ¿Cristo les dio algún tipo de promesa similar? No. Si los bautistas no tienen forma de legitimar sus ministros porque no tienen conexión histórica con la iglesia del siglo I. La única que tiene conexión histórica con la iglesia del siglo I es la iglesia católica, aunque no les guste y aunque utilicen las escrituras católicas para justificar sus ideas, basándose en la libre interpretación que el mismísimo apóstol Pedro, primer papa católico, enseñó de que era incorrecto. Y después, a ver, dice, con todo respeto lo digo, ¿no? Y acá es un tema que me gustaría ser cuidadoso. Habla de mamita, de las apariciones y demás, y dice, la Virgen de los católicos no es la misma Virgen que la de la Biblia. Y obviamente yo no quiero debatir si es o no es. Lo único que quiero señalar es que esta chica
sostiene algo que no sostienen todos los evangélicos. Vos le preguntás a un luterano, ¿la Virgen María de la Iglesia Católica es la misma Virgen María de las Escrituras? Te va a decir que sí. Vos le preguntás a un anglicano, ¿la Virgen María de los católicos es la misma Virgen María de las Escrituras? Te va a decir que sí. Vos le preguntás a un metodista, ¿la Virgen María de la Iglesia Católica es la misma Virgen María de las Escrituras? Te va a decir que sí. Vos le preguntás a un presbiteriano, ¿la Virgen María de la Iglesia Católica es la misma Virgen María de las Escrituras? Te va a decir que sí. Cualquier persona, incluidos los historiadores de la Iglesia evangélica que ellos consideran como eminencia, te van a decir, históricamente hablando, es la misma. ¿Sabes por qué? Te cuento por qué. Porque el mismísimo, pero me podés dejar. Yo creo que tenés un problema con la interrupción. Yo creo que de verdad tenés mucha ansiedad a la hora de responder, te sentís un poco ansiosa porque creo que es evidente que te están refutando y creo que necesitas salir y decir algo. Yo, mirá, te soy honesto, guardé silencio en toda tu exposición, porque me interesa saber qué es lo que pensás. Porque para refutarte, yo tengo que prestar atención en qué crees y por qué crees en lo que crees. Entonces tomo nota, como tomé nota acá, de todo lo que vos pensás y afirmás. Obviamente no estoy en acuerdo con vos, pero sí te presto atención porque me interesa saber qué es lo que pensás para no estar golpeando muñecos de paja como sí lo haces vos al sostener que el magisterio es más alto que la escritura o que mamita, la Virgen María, es alguien distinto, un individuo distinto a la María de la Biblia. Y esto no lo sostiene ni el mismísimo Justo González. Justo González que sostiene que, ¿te acordás la Virgen de Apocalipsis capítulo 12 verso 1? Es la Virgen María. Lo sostiene Justo González. A menos de que vos no creas que es una autoridad para el mundo protestante, Justo González, bueno, qué sé yo, para los que no lo conocen, googleenlo, es una autoridad dentro, en materia histórica, dentro del mundo protestante. Entonces, esta falta de respeto a la que se tiene que apelar cuando no tiene forma de justificar sus ideas, ni tampoco tiene forma de refutar lo que el católico sostiene, es habitual en ellos. Pero en ellos, cuando digo ellos, no estoy hablando de los evangélicos, porque la gran mayoría de los evangélicos, yo siendo ex evangélico, puedo dar fe que la gran mayoría de los evangélicos son respetuosos, tanto con los católicos como cualquier otra persona que piense distinta. El problema son estos muchachitos que se dicen ser apologistas, que salen creándose su canal de YouTube para anunciar sus ideas erróneas, nacidas hace 200 años atrás, erróneas, y bueno, salen diciendo cosas descabelladas. Porque yo te puedo asegurar de que muchos de los que están ahí encendiendo una cámara, si le preguntáramos a sus pastores, cosa rara que no sabemos quiénes son, ni dónde congregan, ni mucho menos, si le preguntáramos a sus pastores, ¿están de acuerdo con el comportamiento y con la forma que tienen de sostener ideas estos chicos? Yo te puedo asegurar que dicen que no. Bien, yo me tengo que retirar. Si mañana querés venir, no tengo ningún problema en recibirte. Sí, pero ahorita lo cerramos. Solamente para aclarar de que la Virgen María, dijiste que es la misma que creen los luteranos y los protestantes y la igualaste a todos. Yo no dije eso. Ustedes en sus dogmas marianos... ¿Ves que no estás escuchando? Yo no dije eso. ¿Cómo? Pero ves que no estás escuchando. No, te lo repito, yo no dije eso. ¿Ves que no escuchás? Pero es que estás mintiendo. Yo no dije eso. Mira, te digo lo que yo dije. Yo dije, si le preguntamos a un luterano si la Virgen María de la Iglesia Católica es la misma Virgen de la Biblia, te va a decir que sí. Eso fue lo que te dije. Ok. Y no es lo que estás diciendo. Es otro tema. Pero No, obvio, no lo quiero debatir ese tema. Simplemente te quiero mostrar las divisiones que hay en el mundo evangélico. No creas. Bien, ahora... Me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir. Dijiste que no. Pero déjame hablar, pues. Ahorita. Pero es que te dejé hablar un montón, me tengo que ir. Yo también. Cerramos con esto. Mira, es más, te invito a venir mañana con toda preparada y con más pasajes bíblicos y si querés con tu novio, con tu primo, con tu pariente, con tu tío y con tu pastor. No tengo problema en que vengan todos juntos. Mañana nos vemos con Cris. Dale. Mañana tú, yo y Cris. ¿Te parece? Y Cristian, dale. Sí. Dale. Dale. Y alguien más. Uno más. Tráeme uno más. Uno más. Tráeme uno más. Nosotros. ¿Ustedes dos? Va a ser, claro. Dale. Pero te espero. Mira. Te espero. ¿Ves? ¿Quién está ahí? ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo está? ¿Viste que al final yo dije, está Cristian atrás y me trataste de mentiroso? Yo sabía que estaba Cristian atrás, ¿viste? Pará, déjalo hablar a Cris. Déjalo hablar a Cris que lo quiero saludar. Vení, Cris, vení. ¿Vieron? ¿Yo qué dije, muchachos? ¿Yo qué dije? Soy profeta, amigo. Ponete los aurículos, ponete los audífonos. Pero yo no dije que no estaba, yo nada más... Sí, vos dijiste que no estaba, después retroceder el video. Bien, Cris, primero, felicidades por tu matrimonio. Esto lo digo fuera de toda ironía, de verdad. De corazón, fuera de toda ironía, te felicito a vos y a tu futura esposa por el matrimonio. Ok, gracias. ¿Mañana te espero? ¿A vos y a tu novia? ¿A los dos? Supongo que por la hora ya no pueden seguir. De hecho, ya íbamos a ir a almorzar y bueno, yo te dejé con ella. Yo estaba escuchándolos de allá adentro. ¿Viste que estabas?
Sí, pero no intervine en su día. No, está bien, pero yo te dije que estabas. Ella todo lo armó, mira, hasta escribió sus propios apuntes. Mirá, tenés que estar muy orgulloso de ella, ¿eh? Lo hace mejor que vos. Yo solo quiero que quede en constancia y grabado que... Pero pará, yo lo único que quiero es que cerremos esto extendiendo la invitación. Yo no te vine acá a debatir con vos. Pero yo no quiero debatir con vos. Yo te invité a entrar simplemente para invitarte formalmente a que mañana vos con tu novia los dos puedan entrar. ¿Te parece bien? Queda en constancia. Bien, dale. Bien, entonces, mañana te espero a vos y a tu novia para seguir charlando este tema con todo gusto y con el mayor de los respetos. Me gustaría que haya respeto entre nosotros dos. ¿Te parece bien? Ok. Listo. Dios te rebendiga. Me tengo que ir porque me están esperando abajo. Te mando un gran abrazo. Dios te rebendiga. Chau. Tienes, bye.